Bien, hermanos, Día de los Padres, y ustedes saben que venimos hablando desde que comenzamos el año de la restauración de la familia al diseño de Dios. Restauración de la familia al diseño de Dios. Ese proceso nos ha tomado ya 6 meses. Estamos casi por salir del libro de Génesis, pero todavía no hemos salido de Génesis. 6 meses y todavía hablando de Génesis. Pero en el nombre del Señor ya vamos a continuar moviéndonos y expandiéndonos, porque tenemos que hablar no solamente de el rol del padre, de la madre, sino que también tenemos que hablar de el matrimonio como tal y los roles que la pareja juega en el matrimonio y también la educación de los niños. Así que eso viene en los próximos meses antes que llegue el fin del año, Dios mediante. Siguiendo con esa trayectoria, hoy vamos a hablar acerca de los padres, porque el Día de los Padres, como habló de las madres, el Día de las Madres. Y yo seleccioné un pasaje en Génesis, no del principio de Génesis, pero un pasaje de Génesis que tiene que ver con la vida de Abraham. Y se encuentra en Génesis capítulo 22, del 1 al 20. Yo solamente voy a leer unos cuantos de esos textos, empezando en el 15, pero quiero hacer referencia un poco acerca de esta historia de Abraham, porque es una historia bien interesante y es una historia que a veces tenemos dificultad de entender, porque es una historia donde Dios le dice a Abraham: yo quiero a tu hijo, tu único hijo, yo quiero que me lo entregues. Pero yo voy a leer comenzando el versículo 15. Y dice la palabra del Señor: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas de los cielos y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra y pedimos que podamos hoy aprender algo nuevo o quizás refrescar algo que ya sabíamos. Y que en esta mañana seamos fieles a la exposición de tu palabra y que podamos, Señor, traer un mensaje de aliento y un mensaje también de ánimo a cada uno de nosotros, especialmente a los padres. En el nombre de Jesús, gloria a Dios, amén. Yo quiero decirle que cuando hablamos de las madres, hablamos de las madres. Y los padres no protestaron y dijeron: ¿qué pasó? Que no dijeron nada de nosotros. Hoy vamos a hablar de los padres. Y yo no quiero a las madres protestando que por qué no hablaron de nosotros también, porque nosotros también podemos hacer lo que hacen los padres. Si usted quería oír el mensaje de las madres, tuvo que haber venido el Día de las Madres. No hoy, porque hoy es el Día de los Padres. Vamos a hablar de los padres, no de las madres, ¿ok? Así que felicidades en el Día de los Padres a todos los padres. Y como saben, una de las cosas que hemos venido hablando acerca de la restauración de la familia es que el hombre o los padres son el fundamento de la familia. Es donde la familia descansa. Donde la familia descansa, donde el edificio de la familia, no solamente de la vida de la esposa, sino de los hijos, ahí es donde descansa y ahí es donde se edifican y se elevan. Sin la presencia de un padre o de un hombre en la casa, la familia no puede funcionar a su mayor capacidad. Y hay suficiente evidencia para demostrar que cuando el padre está ausente, ocurren un sinnúmero de disfuncionalidades en la familia que crean toda clase de problemas, no solamente en términos de cómo los niños se educan y crecen, sino también en la violencia que se visita a los niños y el encarcelamiento de los jóvenes, particularmente los varones, cuando terminan en las cárceles, y el porcentaje es un 85% o más alto cuando se levantan en casas de madres solteras. No estamos culpando aquí a las madres solteras, estamos sencillamente diciendo que cuando el padre está ausente, algo está faltando en la vida familiar. Así que los padres son el fundamento de la familia, no solamente porque tienen más fuerza física,
y emocional, sino porque los padres tienen una determinación de empujar la familia a cruzar algunos de los retos que la familia se enfrenta en la vida. Los padres tienen una fuerza en forma en cómo nosotros encontramos o resolvemos los conflictos, que es diferente a cómo las madres resuelven los conflictos. Las madres tienen una forma de resolverlo y eso es algo que es exclusivo de las mujeres, y como Dios funciona con las mujeres en términos de su acción emocional, de su conexión con la familia, etcétera. Pero los padres no funcionan de esa manera. La fuerza de los padres puede ser vista en la dedicación que los padres tienen con los hijos. Pero hay un problema que a veces quizás ni los padres mismos entienden, ni las mujeres tampoco. Y es que los padres o los hombres son transaccionales. Eso quiere decir que los padres funcionan desde una perspectiva donde nosotros hacemos una transacción, un intercambio de ideas o de conceptos o de promesas. Y cuando se ocurre ese intercambio de ideas o de promesas, el hombre puede cumplir en su fidelidad las promesas que hace siempre y cuando la otra parte de la transacción o del pacto cumpla con su promesa. Esto es algo que a veces es difícil para entender. Por eso es que ustedes a veces oyen que quizás un padre, por alguna razón, no provee apoyo para sus hijos después de que ocurre trágicamente un divorcio. No, los divorcios ocurren, eso es parte de la vida. Pero a veces algunos padres prefieren no proveer para sus hijos. Y alguna gente pregunta por qué los padres no quieren hacer eso. Y la mayor parte de las veces que eso ocurre, estos padres prefieren ir a la cárcel a proveer para sus hijos. ¿Y saben por qué? Porque si la madre decide que ella le va a sustraer los hijos o prevenir que el padre tenga acceso a los hijos, él entiende esa acción como una violación del contrato. Y si ella viola el contrato, él no se ve en ninguna obligación de proveer para los hijos. Son cosas que son difíciles de entender, pero que son reales en la vida de las relaciones. Y las relaciones se envenenan y la gente tiene dificultades y ocurren, y queremos sanar a las familias lo más que se pueda. Pero yo siempre, cuando aconsejo a una madre soltera que me pregunta ¿qué hago para que mi ex pueda visitar a los niños? Yo le digo, nunca le niegues la oportunidad de visitarlos y de verlos. Nunca se las niegues, porque en el momento que lo haces, él se va a revelar porque hubo una violación del contrato y de la transacción. Y son cosas que ocurren en la vida. Y tenemos que entenderlas porque son patrones que estamos viendo en la sociedad de hoy, y se ven más a menudo porque la incidencia de divorcios, de separación y de padres ausentes en los hogares se ha aumentado dramáticamente en los últimos años. Eso no es un secreto, ni es como dice, un insight profundo. Eso es una realidad. Los divorcios, si se toman las estadísticas naturales, están llegando casi a un 60%. En otras palabras, de cada 10 que se casan, 6 terminan en divorcio. Sin embargo, la gente todavía quiere casarse, porque hay una necesidad emocional y espiritual de ser uno en intimidad con una persona. Esa necesidad existe y es real. Dios la creó, es parte de quienes somos. Pero al mismo tiempo, como hemos dejado que la sociedad envenene a la familia, envenene a los padres, envenene a las madres y a las mujeres, lo que hemos hecho es que en lugar de tener una relación matrimonial donde estamos viviendo en correspondencia y estamos viviendo en un equipo trabajando juntos, nos hemos convertido en enemigos o en competidores dentro del matrimonio. Y eso ha creado problemas. Y los problemas los estamos viendo en cómo la sociedad ha continuado deteriorándose hasta el día de hoy. Y si nosotros vemos algunas de las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad hoy, son sencillamente horripilantes. Muchas patologías que se están desarrollando en las familias, en los niños, en la juventud, son producto del abandono del plan de Dios para la familia y también del abandono de los padres de su familia. Así que la Biblia nos dice y nos habla acerca del padre en términos de su función en la casa y cómo debe de funcionar. Y yo siempre he dicho que el camino más rápido o más corto a la pobreza es una mujer soltera. Es el camino más corto a la pobreza. Te quiere llegar a la pobreza, lo único que tiene que hacer es quedarse con una madre soltera. Y dice, no, pero es que hay muchas madres, como les digo, ya las madres empiezan a protestar, pero es que hay muchas madres que salen a flote. No estamos hablando de las madres hoy.
Ahí es que se unen todas las reglas. Y hay madres que trabajan durísimo, pero no estamos hablando de las madres hoy. ¿Okay? Así que no esté protestando ya por eso. Salomón dice estas palabras. Esto lo sabía Salomón 1000 años antes de Cristo. Dice, la casa o el hogar y las riquezas son herencia de los padres. Eso lo dijo Salomón 1000 años antes de Cristo. La casa y las riquezas son herencia de los padres. Quiere decir que los padres, que son los que deben y tienen la responsabilidad de proveer y de trabajar, deben de luchar fuertemente para dejar una herencia para sus hijos y son los que proveen la casa para sus hijos. Otra vez, hay madres que han hecho unos trabajos espectaculares, han sobrevivido, han provisto, pero no se les ha hecho tan fácil como parece. Los padres son los protectores de la familia. Ahí viene la casa. Los padres proveen para la familia. Ahí vienen las riquezas o el dinero o la sustención. Las madres pueden ganarse el amor de sus hijos porque es bien natural para las madres, porque tienen una conexión directa con los hijos. Y esa es una conexión que es absolutamente necesaria y absolutamente importante. Pero los padres tienen una forma diferente de ganarse el amor de los hijos. Los padres se ganan el amor de los hijos amando a las esposas. El padre se gana el amor de los hijos amando a la esposa. Por eso es que tenemos que enseñar a nuestros hijos no solamente a tener una conciencia, sino a desarrollar respeto por la madre. Especialmente los hijos varones, nosotros tenemos que enseñarles respeto por las madres. Porque cuando nosotros amamos a las madres o a nuestras esposas, los hijos aprenden a respetarla a ella y también aprenden el amor de padre. Que son formas diferentes de cómo esta situación se relaciona. Y ustedes saben que yo he dicho en la historia que en mi casa yo tenía unas reglas. Hay unas ciertas reglas. Y la regla era con Verónica, pero era en relación a Iris también. Y era que en casa ninguno de los 3 varones podía, bajo ninguna circunstancia, pegarle a Verónica. Ninguno de los 3 varones podía pegarle a Verónica. Ella podía morderlos, ella podía darle puntapiés, ella podía pellizcarlos, ella podía darle el pelo, romperles el juego, y con todo y con eso, ellos no podían, bajo ninguna circunstancia, pegarle a Verónica. Y si le pegaban, porque llegó a ocurrir, y si le pegaban o la empujaban, a mí no me iba a importar las razones por las cuales lo hicieron, ellos iban a recibir la disciplina. Eso era una ley. Y era una ley bien específica. Y mucha gente dice, pero ¿cuál era el propósito de la ley? Bien sencillo. Yo no quería que mis hijos nacieran, crecieran y vivieran creyendo que era permisible que ellos le pegaran a sus esposas cuando crecieran. Yo no quería ninguna madre, ningún padre o ninguna joven venir a mi casa a decirme que mi hijo le pegó. Es una falta de respeto, una violación completa del plan y del diseño de Dios. Eso no podía permitir. Y yo enseñé eso a mis hijos desde pequeñitos. El Señor me dio la dirección y desde pequeños ellos no podían hacerlo porque es imposible crear o criar jóvenes varones que sean hombres, esposos y padres con honor y con decencia si estas personas están siendo abusivos en sus hogares. No es posible. Eso era parte importante de lo que queríamos enseñar en la familia. Y estamos tratando de pasarles información a los nietos. Porque a Esther le gusta molestar a los muchachos y a los muchachos les gusta responder, pero yo siempre estoy encima con la misma ley. No es permitido. No se permite. Así que tenemos que entender cómo es que esta situación funciona. Los padres son el fundamento de la familia y nosotros tenemos que educar a nuestros varones a que aprendan a ser hombres, esposos y padres con honra en relación a su relación familiar. Es bien importante también entender que el padre es el que provee la vida. A veces decimos la madre es la que provee la vida. No, no, no. El padre provee la vida. La semilla de vida viene del padre. Por eso es que si hay una disputa acerca de si algún hijo tiene X padre, lo primero que le hacen es que le hacen una prueba de sangre. Y con la prueba de sangre pueden determinar quién es el padre del muchacho.
Imagínense que esa criatura creció en el vientre de su madre, la sangre de su madre estuvo circulando a través de esa criatura por 9 meses y con todo y con eso es el DNA del padre el que identifica quién es el padre del niño. Eso es por en sí solo, eso es un milagroso, increíble. Un milagro increíble. Porque Dios nos crea de tal manera que va a indicar dónde está la fuente de vida. Y la fuente de vida es del Padre. Por eso es que Dios mismo se identifica como Padre. No porque está en contra de las madres. Él se identifica como Padre porque Él es la fuente de vida. Por eso es que cuando Dios crea a Adán primero y saca a Eva de Adán. Porque Adán es la fuente de vida. Y eso es parte de lo que nosotros entendemos. Y ustedes podrán decir, pero ¿y por qué Dios no hizo a las mujeres como la fuente de vida? Porque si hubiera creado a las mujeres como la fuente de vida, entonces los hombres que no son mujeres estuvieran diciendo, ¿por qué Dios creó a las mujeres como la fuente de vida? Es la misma vaina. Es lo que es. Algunos de nosotros somos mujeres y algunos de nosotros somos hombres. Y eso es lo que hay, no hay nada más. No importa lo que Facebook diga con los 57 géneros, solamente hay 2. Solamente hay 2 géneros. Y todo el mundo que ha nacido en este mundo, los 122 mil millones que han nacido, todos nacieron de una relación entre un hombre y una mujer. Salomón hablando acerca de esto mismo del padre como el que da la vida, dice estas palabras. Oye a tu padre, hablándole a sus hijos, al que te engendró. Al que te engendró. En inglés dice, who gave you life. Oye a tu padre al que te engendró. Oye a tu padre who gave you life. Porque la vida proviene del Padre. Y esa transacción es bien importante. Bien importante. Porque en el día de hoy, si usted ve lo que está ocurriendo en el mundo, y hace muchos años las mujeres están reclamando mi cuerpo, mi opción. Mi cuerpo, mi opción, hablando acerca del aborto. Como reclamando que la vida de ese niño que está allá pertenece a ella. Y cierto, la vida de ese niño está dentro de la madre, pero escuchen bien, la vida de ese niño no es de la madre. Esa vida es del padre. Y ustedes dirán, pero eso es unfair. Mire, yo no me creé este sistema. Yo no estaba ni presente cuando Dios estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y Él lo creó de la forma que lo creó por un propósito en particular. No es tu vida, la vida de ese niño en el vientre. No es tu vida, es la vida del padre. Pero la misma madre que quiere abortar a su hijo diciendo es mi cuerpo, mi opción, es la misma madre que si tiene el hijo lleva al padre a la corte para que pague apoyo por el niño. Si yo tengo la obligación de pagar por apoyo del niño, yo tengo que tener la obligación también de decidir si lo queremos tener o no. No es tu decisión, porque ningún niño ha sido creado solo por la madre. Son parte de esa transacción y los hombres funcionan un poquito diferente que esto de la madre. Bueno, usted me está diciendo, ¿y qué tiene que ver eso con Abraham? ¿Cuándo ustedes están preguntando eso? ¿Cuándo vamos a llegar a Abraham? ¿Qué tiene que ver eso con Abraham? Bueno, Abraham era un padre. Si ustedes se acuerdan, Abraham era un padre y Abraham tenía un hijo. Bueno, tuvo más de uno, pero uno en particular que era el hijo de la promesa que se llamaba Isaac. Y si ustedes se acuerdan, en el caso de Abraham, en el capítulo 21 del libro de Génesis, Isaac nace. Y después que Isaac nace, dice que ya Abraham tenía otro hijo que se llamaba Ismael. Y la Biblia nos dice que Ismael y Agar, la otra muchacha que Sara se le había prestado para tener un hijo, a Abraham, se burlaban de Isaac. Y Sara le dice a Abraham en el capítulo 21 que tenía que echar de la casa tanto a Agar como a Ismael. Y él lo va a echar de la casa. Entre el capítulo 21 y el capítulo 22 pasaron como 20 años. El texto no parece indicarlo, pero pasaron como 20 años porque Isaac estaba lo suficientemente grande como para cargar la leña del sacrificio que se iba a hacer en el capítulo 22. 20 años. Isaac tiene como 20 años.
Ahora en el capítulo 22, después que Dios saca a Agar, saca a Ismael, se queda solamente Isaac en la casa. Dios en el capítulo 22 le dice a Abraham, yo quiero que tú me dejes a tu hijo, que me lo sacrifiques a mí. Y este es un pasaje que siempre ha sido controversial, porque si Dios no acepta sacrificios humanos, ¿por qué le dice a Abraham que sacrifique a su hijo? Es una pregunta bien controversial, porque Dios no acepta sacrificios humanos. ¿Por qué hace esta petición? No le da explicaciones a Abraham. No le dice a Abraham, tú tienes que sacrificarlo porque va a ser un símbolo de algo que yo voy a hacer en el futuro cuando yo envíe a Cristo para que muera por la humanidad. No, solamente le dijo, yo quiero que tú vayas al lugar que te voy a decir y quiero que tú vayas y sacrifiques a tu hijo. Oigan esto, porque esto es bien importante. Nosotros preguntamos, ¿cómo es posible que Abraham, después de recibir la voz de Dios, sin protestar, sin hacer ninguna clase de excusas, sin hacer ninguna clase de pelea, agarra su leña, agarra su cuchillo, agarra a su hijo y agarra 2 siervos y se va a sacrificar a su hijo? Y nosotros decimos, ¿qué estaba ocurriendo en Abraham como padre? ¿Qué estaba ocurriendo en él como padre? Que iba a sacrificar a su hijo. Acuérdense que el mandato principal de un padre es para proveer y proteger su familia. Aquí está Dios ahora diciéndole a Abraham, yo quiero que tú sacrifiques a tu hijo. Quiere decir, tú no vas ahora a proteger a tu hijo. El texto dice así, Moisés no incluyó ninguna clase de sentimientos ni de emociones. Él sencillamente lo dijo como si fuese algo rutinario, como si fuera que le dijeran a uno, tómate un vaso de agua. Y no requiere ninguna clase de acción. Dice, y mire cómo dice Moisés, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, oigan, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Moisés dice que Dios le dijo a Abraham estas palabras, pero Moisés intercala la frase de que Dios probó a Abraham. Abraham no sabía que esto era una prueba. Moisés sabía que era una prueba, porque Moisés estaba escribiendo 1000 años después. Y él entiende que hay una prueba, pero Abraham no lo sabía. Y Dios le dice a Abraham, sin ninguna clase de explicación, toma a tu hijo y ve y sacrifica, ofrécelo en holocausto sobre el monte que yo te diré. Bueno, la historia nos dice que Abraham agarró al muchacho y se fue. No hubo ninguna clase de contienda. Es imposible, yo creo, que ignoremos el que Dios había hablado con Abraham anteriormente y le había dicho que su herencia estaría en Isaac. Que en Isaac iba a ser contada las generaciones de Abraham. O sea, ya Abraham había tenido unas conversaciones con Dios y en esas conversaciones con Dios él había recibido unas aseguranzas de parte de Dios acerca de qué Dios tenía planificado para Isaac. Así que Moisés no dice nada en cuanto a cómo Abraham se estaba sintiendo, porque nosotros queremos hablar de sentimientos rápido. ¿Cómo se sintió Abraham? Pues se sintió mal. Y si nosotros tratásemos de ponernos en los zapatos de Abraham, si tratamos de pensar, yendo hacia atrás con la mente del 2022, qué estaba ocurriendo en la mente de aquel hombre 2400 años antes de Cristo, nos perdemos en tratar de proyectar en él lo que estaba ocurriendo en la vida de Abraham. Déjeme decirle algo que yo estaba pensando acerca de esta historia. La historia tiene un mensaje profético. El mensaje profético que está hablando acerca de Cristo va a venir. Hay una parábola acerca de Dios enviar a su Hijo para morir por los pecados de los seres humanos. Hay una profecía donde Abraham, cuando el hijo le pregunta, cuando Isaac pregunta,
¿Y dónde está el holocausto? O sea, tenemos la leña, tenemos el fuego y tenemos el cuchillo, pero aquí está faltando algo. ¿Dónde está el holocausto? Abraham dice, Dios se proveerá de cordero. Una profecía de Abraham acerca del futuro. Y acuérdense en que el camino de Berseba al monte Moriah eran 3 días. ¿De qué estaban hablando Abraham y el hijo durante esos 3 días? ¿Qué se estaban diciendo? ¿Qué le estaba diciendo Abraham a Isaac durante esos 3 días? Yo estoy seguro que no estaban hablando de construir una casa o de comprar un yate nuevo o un carro que pudieran participar. No, ellos estaban hablando de algo importante, de la fe, del compromiso con Dios, del llamado de Dios. Yo me imagino que Dios le dijo, Abraham estaría hablando con Isaac y le estaba diciendo, yo quiero que tú sepas que tú eres un hijo de promesa. Yo quiero que tú sepas que tú eres un hijo donde Dios, en una forma milagrosa, permitió que tu mamá, a la edad de 90 años, quedase encinta. O sea, estamos aquí hablando de, que está hablando Abraham, tú eres hijo de promesa, tú eres hijo de bendición, Dios te separó para algo en particular. Y sin embargo, le está contando la historia mientras caminan hacia un holocausto de ese propio hijo. Hay unas cosas aquí que son bien interesantes. Esta es una historia que nosotros llamamos una historia de fe. Abraham, el padre de la fe. Es una historia de fe porque Abraham creyó a Dios y decidió actuar de acuerdo a como Dios decía. Pero yo quiero sugerir a ustedes hoy que en adición a ser una historia de fe, yo creo que esta es una historia del amor de un padre por un hijo. Y ustedes dirán, ¿cómo puede ser esto la historia del amor de un padre por un hijo cuando el padre va a sacrificar a su hijo? Y esto es paradójico. Esto es paradójico. El amor del padre es diferente al amor de la madre porque el amor de la madre es un amor que tiene que ser safe, seguro. El amor del padre es un amor que no es seguro. El padre toma riesgo con los hijos que las madres no toman. Si ustedes ven un bebé, 2 añitos, 1 añito, 2 añitos, y ven al padre y la madre en el parque con el bebé, ustedes en algún momento van a ver al padre tirando al muchacho al aire. Eso es un riesgo, porque se les puede caer. Pueden ocurrir un sinnúmero de cosas. Pero ustedes no van a ver una madre tirando al mismo muchacho al aire. Eso no ocurre. Las madres no van a hacer eso. Eso no es parte de cómo las mujeres funcionan. Pues tiene que ser safe. Los padres toman riesgos. Por eso es que cuando las madres salen y dejan los 2 nenes con el papá en la casa, ella sabe que al regresar lo que va a haber es un desastre. Allá había una jungla, estaban tirando piedras por las paredes, allí rompieron, porque funcionamos diferente. Es un ambiente diferente. Los padres toman unos riesgos que las madres no toman. Las madres no empiezan a enseñarle a los hijos a disparar rifles a la edad de 4 años. Pero el padre agarra un rifle con el muchacho no puede ni con el rifle, más grande que él, y allá están disparando con el rifle. Son riesgos que los padres toman que las madres no toman. Vemos el mundo un poquito diferente. Pero es algo que el padre hace porque el padre está preparando al hijo a cómo ser hombre desde pequeñito. Lo está preparando. Lo está preparando. Pero miren lo que sucede con el caso de Abraham. Abraham cree a Dios. Abraham sabe que Isaac es el hijo de la promesa. Ahora piensen en esta pregunta. Si Abraham hubiese decidido no obedecer a Dios, si él dice, Dios, yo te he obedecido en todo, pero esta situación que tú me estás pidiendo acá no me funciona a mí. Yo no creo que esto es justo. Si Abraham dice eso y rehúsa ir al sacrificio, el ejemplo que le hubiese dado a su hijo de la promesa hubiese sido un ejemplo de desobediencia. Hubiese sido un ejemplo de un hombre que no sabe mantener sus pactos. Hubiese sido un hombre que dice, yo creo lo que Dios dice y al mismo tiempo no actúa de acuerdo a lo que Dios dice. En otras palabras, Abraham estaba entre la espada y la pared. Abraham estaba en una encrucijada. Si él va y obedece a Dios, la potencial de sacrificar a su hijo existía. Pero si se queda
y desobedece a Dios, la potencial de sacrificar a su hijo hubiese sido real. En otras palabras, si Abraham no va, hubiese sacrificado el futuro y la herencia de Isaac. Si él no va. ¿Ustedes se acuerdan las palabras que el Señor dijo? El Señor dijo, cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la ganará. Es este contraste de este principio espiritual donde Dios reclama y dice que cuando nosotros funcionamos de una forma egoísta, egocentrista, donde queremos proteger lo nuestro, defender lo nuestro, cuidar lo nuestro a expensas de nuestra obediencia a Dios, eso mismo que estamos cuidando y protegiendo lo vamos a perder. Pero si le entregamos a Dios nuestros hijos, nuestras familias, nuestras vidas, eso que entregamos y que cedimos a Dios, lo vamos a ganar. Y esto es bien difícil para nosotros entender. Esto es bien difícil para entender, porque nuestro instinto humano es el cuidar y proteger lo que es nuestro. Ese es nuestro instinto humano. Usted va y se compra un carro nuevo. Y se compró el carro nuevo. Y allá está disfrutando de su nuevo carro. Y cuando se lo compró, que usó todas sus ganancias o todos sus ahorros, el Señor le dice, yo quiero ese carro ahora. El instinto de nosotros es decir, Señor, pero es que yo lo acabo de comprar. Dame por lo menos 5 años para que tenga por lo menos 100,000 millas. Pero si obedecemos, no nos estamos dando cuenta que el Señor dice, yo quiero el carro ahora. Pero no es porque Dios quiere carro. Dios no necesita carro. Él le está diciendo, yo quiero que tú me des el carro porque yo quiero probar dónde está tu fe y cuánto tú confías en mí. Y si tú me entregas tu carro, no solamente te lo voy a devolver, sino que te lo voy a devolver con creces. Lo que pasa es que nosotros no entendemos eso, no podemos agarrar eso. Abraham aparentemente supo ese secreto y cuando Dios le dijo, yo quiero a tu hijo, Abraham dijo, por amor a mi hijo te lo voy a entregar. Por amor a mi hijo te lo voy a entregar. Porque cuando te lo entregue, yo sé que una de dos cosas van a ocurrir. Una cosa va a ocurrir es que tú te vas a proveer de cordero, o la otra cosa que va a ocurrir es que si tengo que sacrificarlo, tú lo tienes que revivir de nuevo, resucitar de nuevo. Y el libro de los Hebreos nos dice que Abraham estaba seguro que si él hubiese sacrificado a Isaac, Dios lo hubiese resucitado. Quiere decir que Abraham obedece a Dios, camina con Dios, yendo al monte, sabía completamente lo que Dios estaba pidiéndole, pero Abraham sabía que cuando él bajara del monte, él no iba a bajar solo, sino que su hijo iba a bajar con él. Porque él creía en las promesas de Dios. Él creyó en las promesas de Dios. Quiere decir que Abraham obedece a Dios no porque fuese ignorante, no porque no tenía otra opción, no porque fuera un hombre de fe, que lo era, sino porque Abraham también entendía que si él negaba su hijo a Dios, lo perdería. Si se lo negaba a Dios, lo perdería. Solamente entregándoselo a Dios, lo podía ganar. Este es un principio que quizás ustedes en esta relación con Abraham nunca lo habían visto de esa manera. Pero es un principio que nos pone a nosotros en una paradoja. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho aquí dedicaciones de niños en el altar? Ustedes han estado presentes. Hemos hecho dedicaciones de niños en el altar. Y hacemos una dedicación del niño y tomamos el ejemplo de Ana en el libro de Samuel. Pero nunca nadie toma el ejemplo de Abraham en el libro de Génesis como una dedicación de un niño. Porque en el libro de Samuel, Samuel fue dedicado para servir en el templo y para ser profeta. En el libro de Abraham iba a ser entregado para ser sacrificado. Y sin embargo, tanto Abraham como Ana recibieron a sus hijos para atrás como servidores y herederos de la promesa. Así que Abraham hizo la decisión bastante rápido. Pero esto es una paradoja bien profunda. Yo espero que ustedes me estén entendiendo y siguiendo lo que estoy diciendo. Una paradoja bien profunda. Cuando usted trata de proteger o de sobreproteger a sus hijos de tal manera que los protege tanto que aún los protege de vivir en la presencia de Dios, lo que está haciendo es que lo está perdiendo. Los está perdiendo.
Si usted le rechaza a sus hijos a Dios, los está perdiendo. Y déjenme decirle que una vez lleguen a los 18 años y salgan de sus casas, de la única forma, si los perdió para el Señor, de la única forma que van a retornar es si pasan por una prueba, una encrucijada de violencia que los hace retornar a la fe. Eso es la realidad de la vida. Y esto es el problema. Muchas personas dicen, pero era que yo no lo sabía. Es que la vida no cambia. La vida es la vida. Usted tiene que vivirla y tiene que tratar de aprender lo más pronto posible cuáles son los principios que le van a traer salud. En casa, venir a la iglesia para nuestros muchachos, yo le he dicho a ustedes en muchas ocasiones, no era opción. Cuando yo estaba en casa no era opción. En una ocasión Josué se me puso un poquito rebeldón, tenía como 8 o 9 años que no quería ir para la iglesia, tuvo que ir a la iglesia en pijamas, porque no era una opción. Eso de que yo me voy a quedar aquí, porque yo no quiero ir a la iglesia hoy, eso no es una opción. Lo agarramos, yo lo agarré y lo agarramos para el carro, vamos para la iglesia y estábamos en Chicago, frío. Tuvo que montarse en pijamas para ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque no es una opción. Nosotros a veces queremos ser tan y tan liberales o maduros o espirituales que le damos opciones a los hijos para que escojan. Mire, los hijos en casa podían escoger cuando pagaran su propia renta, pagaran su propia comida, pagaran sus propios carros y tuvieran su propia familia. Mientras estaban en casa, ahí la cuestión de escoger era muy limitada. ¿Quieres arroz blanco o quieres arroz con guisado? Esas son las opciones que tiene. Te vamos a dar de comer, pero puede ser uno de los dos. Si quieres filet mignon, tienes que trabajar. Tienes que ir a buscar otra forma. Entonces, nosotros a veces queremos darle esas opciones a los hijos. Fíjense que Abraham no le dio la opción a su hijo, pero Abraham, al no darle la opción al hijo, le enseña una historia, le enseña una vivencia de fidelidad. Le enseña una vivencia de carácter. Porque yo estoy seguro que Sara le dijo a Abraham, tú te has vuelto loco, eso no puede ser posible. ¿Cómo va a hacer una cosa como esa? ¿A quién se le ocurre? ¿Cómo Dios va a decir? Yo tuve 90 años esperando un muchacho y después lo paro, casi me muero y tú vas a decir... Yo estoy seguro que Sara no estaba muy contenta con este negocio. Y yo estoy seguro que ella protestó. Y Abraham, como un padre que entiende su fe y su relación con Dios y entiende que su modelo es el que su hijo va a seguir. Dice, no, Dios me habló, Dios me dijo, yo entiendo la promesa, pero Dios tiene que resolver su propio problema porque este es problema de Dios. Yo voy a obedecer lo que Él me dice y vaya a hacer. Esto es una paradoja bien difícil. Bien difícil porque Dios nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo que va en contra de nuestra naturaleza. Porque nuestra naturaleza es rebelarnos en contra de una petición como esa. Y sin embargo, la Biblia nos dice cuando le entregamos nuestros hijos a Dios, cuando se los damos de mano y los ponemos en sus manos, no solamente los vamos a recibir de regreso, sino que los recibimos en creces, con gran crecimiento. Y lo hemos perdido en la iglesia. Lo hemos perdido porque esta paradoja no la entendemos. No la entendemos. Y tratando de proteger a nuestros hijos, lo que estamos haciendo es perdiéndolos. Tratando de protegerlos y defenderlos, los estamos perdiendo. No los estamos enseñando a ser hombres, a ser esposos, a ser padres. Algo diferente entre los hombres y las mujeres es que las mujeres pueden tener también su momento de tenacidad. Pero la tenacidad de un hombre es un poquito diferente a la de la mujer. En muchas ocasiones, algunas mujeres y algunos hombres también declaran que nosotros somos unos poquitos tercos cuando tomamos decisiones. Que los hombres son tercos cuando toman decisiones. Y eso la gente lo dice. Y en cierto sentido esa terquedad es real. Hay una terquedad en la decisión de los hombres. Lo que sucede es que cuando los hombres toman una decisión, ya sean buenas o malas, y esperamos que todas sean buenas, pero no todas son buenas, cuando tomamos decisiones, existe una terquedad porque hay una tenacidad de que eso que decidimos lo vamos a hacer. Y es difícil cambiar esa opción. Una vez el hombre toma la decisión, es difícil cambiar la opción.
Hay ciertas cosas que son diferentes, como un pitbull, que cuando muerde y siente el sabor de sangre, esas mandíbulas no se separan, se agarran. Los hombres somos un poquito diferentes en eso que las mujeres. Y a consecuencia de eso, tomamos riesgos a veces que son innecesarios. Pero son cuestiones que Dios utiliza para el desarrollo de los hombres. Una de las cosas que quiero decirle para concluir, bueno, le voy a decir 5 cositas para concluir como consejo para nuestros hombres y que le enseñen a sus hijos. Estas cosas yo se las he enseñado a mis hijos. Son 4, 3 varones y una hembra, pero los 3 varones. Y se han mantenido fieles en el Señor. La primera es, y esto es bien sencillo, solamente se los voy a mencionar sin explicar mucho. A nuestros hijos hay que enseñarles que sean fieles a sus esposas. Que sean fieles a sus esposas. Eso quiere decir que como hombre nosotros tenemos que tomar la decisión de no dejarnos seducir por la grama del vecino, que se ve más verde, pero cuando usted camina allá está tan brown en sus raíces como la de nosotros. No se deje seducir por la grama del vecino. Sea fiel a su esposa. Eso hay que enseñárselo a nuestros hijos. La otra cosa que tenemos que enseñar a los hijos varones es que tienen que dedicar tiempo a la familia. Dedique tiempo a la familia. El dedicar tiempo a la familia no quiere decir que usted va a estar todo el tiempo correteando con los muchachos, pero quiere decir que va a dedicar tiempo específico para la familia. Cuando mis muchachos estaban creciendo en mi casa, nosotros dedicábamos tiempo para hablar, para jugar y demás. Y cuando estaban jugando béisbol, a menos que yo no estuviese en el pueblo, yo iba a los juegos. Cuando Verónica estaba jugando voleibol, a menos que yo no estuviese en el pueblo, yo iba a los juegos. Y yo estaba en el ejército. Y a veces el ejército no te da las libertades. Pero no importaba lo que hubiera que hacer, yo hacía lo que tuviera que hacer para ir donde estaban ellos y celebrar con ellos. Sin excusas. Porque hay padres que hacen excusas. Es que estoy cansado hoy. Trabajé duro en el día de hoy. Trabajo duro, tenía que haber dejado un poco de energía para por la tarde. Y no esté pensando que eso lo tomó por sorpresa. Usted se casó, tuvo hijos, sabe que sus hijos están ahí y sabe que sus hijos dependen de usted. No esté ahora haciendo excusas. Usted como hombre se levanta y le da dedicar tiempo a sus hijos. Que estoy cansado. Sí, todo el mundo se cansa. Pero yo he sabido estar cansado con los pies que me duelen y levantarme a correr con los nietos, que ni siquiera son hijos míos, a la calle. Dedique tiempo a los hijos. Tenemos que enseñar a nuestros hijos que sean hombres. Yo sé que en estos días se habla de la masculinidad tóxica. Eso es una frase demoníaca que va en contra de los principios bíblicos y de la familia. Los valores cristianos enfatizan la centralidad del padre en el hogar y la necesidad de la madre en el hogar. Si tenemos que hablar de masculinidad tóxica, debiéramos también de hablar de feminidad tóxica, porque fuimos creados a la imagen de Dios de la misma forma. Y si no podemos hablar de feminidad tóxica, no debemos estar hablando de masculinidad tóxica. Porque si se remueve la toxicidad del hombre del hogar, entonces las madres debieran de estar viviendo en un mundo de unicornios y rosas. Pero cuando se remueve el padre del hogar, lo que estamos viendo es disfuncionalidades, violencia y niños en las cárceles. Quiere decir que la toxicidad del hombre no es tan tóxica, porque es necesaria en la presencia de los hijos. Ser un hombre significa que pusimos a un lado niñerías. Un hombre verdadero sabe lo que es correcto y sabe cómo pararse en lo que es correcto. Usted no tiene que ser ni grande ni fuerte, ni Superman. Lo que tiene que hacer es saber cuál es lo correcto y pararse en lo correcto. Un verdadero hombre es un hombre que sirve a Dios, que ama a Dios, que ama la vida y ama a su familia. Cuarto, hay que enseñar a nuestros hijos a que sean buenos
esposos. Que son buenos esposos quiere decir que cuidan y protegen a sus esposas, proveen para sus esposas, dan lo que las esposas necesitan. Por eso es que en casa yo nunca le he dicho a Iris que no para nada que haya pedido. Nunca. En 42 años, casi 43 años casados, yo nunca le he dicho que no. Lo que ella quiera, yo se lo he dado. Me lo pide a mí y yo lo tengo, es de ella. Toda la vida. ¿Por qué? Porque ella es mi prioridad. Y como ella es mi prioridad, así como yo funciono. Y si pudiéramos enseñarle esto a nuestros hijos, quizás pudiésemos ahorrarles un montón de dolores de cabeza en sus relaciones matrimoniales. Y finalmente, y más importante, tenemos que enseñarle a nuestros hijos que sigan a Jesucristo, que sean fieles en el camino del Señor. Déjeme decirle que muchos de los problemas que nosotros enfrentamos en la vida es porque nuestra vida espiritual está completamente, la palabra en inglés es in disarray, no organizada, está desorganizada. Muchos de los problemas están en esa forma. Yo he tratado de vivir mi vida espiritual en una forma organizada. Por eso es que a mí no me da ni depresión y yo no me siento nunca solo. Y hay muchas que se piensan, ¿cómo es posible? Cuando yo estaba en el ejército me decían que yo usaba drogas porque nadie podía estar tan alegre como yo. Me lo hicieron varias veces. De capellán, usted tiene que estar en drogas. No, es que la vida, si tú entiendes lo que la vida es y cómo la vida funciona y la aceptas como tal y estás en el Señor, no, aún en las dificultades podemos disfrutar y entender el plan de Dios. Y yo he pasado mis luchas y mis dolores. Ustedes conocen algunos de ellos. Los hemos pasado. Y el dolor peor es que los años siguen pasando y no se pone viejo. Ese es el peor dolor. Estamos tratando de resolverle el problema, a ver si podemos hacer que la tierra rote más lento. Porque aparentemente hay una conexión entre ponernos viejos y la vuelta que da la tierra. Todos los días. Pero aprender a vivir una vida en el Señor. Amén. Los dejamos ahí. Nos ponemos en pie. Gloria a Dios. Gracias por venir. Y no se vaya nadie porque ya mismo comenzamos a cantar en unos minutos junto con embajadores. Gloria a Dios. Amén. Señor, te damos gracias por esta bendición y por esta oportunidad. Bendice a cada uno de los que pudieron llegar y compartir con nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Y decimos en Embajadores de Cristo, queremos vivir una vida que sea agradable a Dios y satisfactoria para nosotros. Dios les bendiga.